Hola amigos, es un privilegio estar con cada uno de ustedes para estudiar un milagro más que se encuentra en la Biblia en el Antiguo Testamento. El milagro que vamos a estudiar en esta oportunidad es salvado del foso de los leones. Quiero invitarte a inclinar el rostro allí donde te encuentras para tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Al abrir tu palabra pedimos tu dirección, tu santa unción, para que tú permitas que tu palabra nos transforme. Te suplicamos, oh Dios, que cada día nos permitas vivir confiados en tu escudo protector. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el tema de hoy vamos a descubrir unos aspectos interesantes de la vida del profeta Daniel que nos dan unas enseñanzas para que nosotros en el fin del tiempo vivamos unas experiencias parecidas a las de él cuando enfrentemos el decreto de adoración y el decreto de muerte que implantará la bestia del fin del tiempo, como está expresado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Pero nosotros vamos a estudiar en esta oportunidad lo que la Biblia muestra de la experiencia de este gran hombre de Dios y que quedó registrado en el libro de Daniel, el capítulo 6. La palabra de Dios dice textualmente en el versículo 1: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. El profeta Daniel ya había cumplido un papel protagónico en tiempos del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero el reino de Babilonia fue derrocado en ocasión del reinado de Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Los medos y los persas entraron, invadieron, destruyeron todo y se apoderaron de ese reino y ahora establecieron un reino grande y poderoso. Entonces Darío constituyó 120 sátrapas y 3 gobernadores para que le administrasen todos los negocios de su reinado. El versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, era superior a estos gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todos los asuntos del reino. Daniel era un hombre aplomado, responsable, respetuoso, sabio, y la Biblia dice aquí que tenía un espíritu superior. Como resultado de eso, Daniel se ganó la antipatía de algunos de los sátrapas y de sus 2 gobernadores que estaban con él en el cargo que el rey Darío les había puesto. Así que ellos estaban buscando alguna tacha para señalar a Daniel. Tachas en cuanto a la administración, tachas en cuanto al comportamiento, tachas en cuanto a la administración de los recursos, pero no encontraron en Daniel ninguna tacha porque este era un hombre fiel. El versículo 5 del capítulo 6 del libro de Daniel dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Así que estos hombres sabían plenamente que ellos no podían hacer un plan en contra de Daniel que tuviese que ver con los asuntos del reino, porque él era un hombre intachable. Así que todos estos gobernadores, todos los sátrapas, todos los príncipes hicieron un consejo, se reunieron y redactaron un decreto de adoración porque sabían que Daniel todos los días, 3 veces al día, oraba desde sus aposentos al Dios Todopoderoso. El versículo 7 dice: todos los gobernadores del reino, los magistrados, los sátrapas, los príncipes y los capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real
y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Aquí nos damos cuenta que hay un decreto de adoración y hay un decreto de muerte. Ellos se reunieron porque sabían que Daniel todos los días oraba 3 veces al día a su Dios. Así que redactaron el decreto y se lo llevaron al rey para que el rey lo firmara. De una manera engañosa se dirigieron ante Darío y lo convencieron para que Darío sellara eso. Los medos y los persas tenían una ley que después que ellos decretaban algo, ni ellos mismos lo podían revocar. Así que el decreto consistía en que durante un periodo de 30 días nadie podía adorar a otro dios, sino que tenía que adorar era al mismo rey Darío. El versículo 10 de Daniel 6 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A Daniel no le importó el decreto de muerte. A Daniel no le importó que tuviera la firma y el sello real, porque él, aunque era un hombre fiel y leal al rey, al reino, y se comportaba bien con todas las personas, sobre todas las cosas, él era fiel a Dios. Obedecía a Dios antes que a los hombres. Así que él no tuvo ningún temor en orar teniendo las ventanas abiertas como lo hacía de costumbre. Él no cerró las ventanas, él no ocultó su fe, él se mantuvo como viendo al invisible. ¿Qué pasó como resultado de esto? Estos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces lo fueron a acusar donde el rey. Se dirigieron donde el rey y le dijeron que Daniel estaba haciendo lo contrario a lo que el rey había decretado. Quiero leerles el versículo 13 de Daniel 6. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó este asunto, le pesó en gran manera. Resolvió librar a Daniel, buscó estrategias por aquí, buscó estrategias por allá, pero él sabía perfectamente que era un decreto real y que ese decreto no podía ser abrogado. Así que también los sátrapas y los otros 2 gobernadores empezaron a influenciar en el rey, y el rey entonces tuvo que mandar a buscar al profeta Daniel para arrojarlo en el foso de los leones. El versículo 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El rey sabía que Daniel era un servidor del Dios Todopoderoso y lo encomendó, aunque dio la orden para arrojarlo en el foso donde estaban los leones hambrientos, él lo encomienda a Dios. Entonces, cuando lo echaron en el foso de los leones, colocaron una piedra grande, inmensa, para que Daniel no pudiese aún escapar en caso de que lograse asomarse a la entrada de ese foso. Y sellaron para que nadie lo pudiese alterar. Pusieron el sello real para que nadie pudiese entrar ni ayudar a Daniel. El rey se fue para su palacio. El rey no mandó a traer instrumentos músicos. El rey ayunó, se sintió desesperado, se le fue el sueño. Y al día siguiente, muy temprano por la mañana, el rey se fue. Se levantó, dice el versículo 19, muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,
¿te ha podido librar de los leones? Fue la pregunta que el rey hizo. No sabemos cuántos minutos o segundos pasaron. No sabemos lo que el rey estaba pensando. ¿Cómo estaría su rostro? Preocupado por el gobernador que él quería poner sobre todos los demás gobernadores. Preocupados por el hombre valiente que él tenía, por el hombre íntegro al cual él quería colocar por sobre todos los negocios de su reino. Entonces lo llama con esa voz triste. Y el versículo 21 nos muestra lo que acontece. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Importantes palabras. Palabras que nosotros nos debemos apropiar de ellas. ¿Cuándo nosotros vamos a alcanzar un nivel espiritual como lo alcanzó el profeta Daniel, que se atrevió a decirle al rey: Dios no me ha hallado culpable, ante ti, rey, tampoco he hecho nada malo? Porque él sabía cómo se había comportado. La respuesta del rey es con alegría. El versículo 23 dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso de los leones y no tenía ni un rasguño, no tenía ninguna herida, no tenía ningún golpe. Daniel estaba completamente sano y salvo, porque el ángel del Señor había bajado, cerró la boca de los leones y lo libró de la muerte, porque él se mantuvo fiel ante el decreto de adoración y prefirió adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. De la misma manera, en el fin del tiempo, tú y yo que estamos viviendo ya en el fin del tiempo, llegará un día en que poderes de la tierra, así como se reunieron los 120 sátrapas, así como se reunieron los príncipes, los otros dos gobernadores, como se reunieron los principales e hicieron un decreto de adoración, también va a ocurrir en el fin del tiempo. Y de la experiencia de Daniel, nosotros podemos sacar una enseñanza para poder alcanzar la victoria. Orar al Señor 3 veces al día, como lo hacía Daniel, o más veces al día, y el Señor enviará a su ángel para librarnos cuando vayan a hacer cumplir el decreto de adoración con la pena de muertes, dando entonces esto a entender que vendrá posteriormente un decreto de muerte. Lo voy a mostrar. Está en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 12, la palabra de Dios dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí tenemos el decreto de muerte que va a acontecer posteriormente a este decreto de adoración. Primero viene un decreto de adoración y después viene un decreto de muerte. ¿Dónde encontramos el decreto de muerte? En el versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí está el decreto. En el libro de Daniel también hubo un decreto. ¿Quiénes lo organizaron? Los principales. De la misma manera va a acontecer en el fin del tiempo. Pero el que se mantenga fiel a Dios y no adore a la bestia, no adore el sistema falso que se está estableciendo para el fin del tiempo, las falsas doctrinas, entonces ese va a salir victorioso y Dios lo va a librar, así como libró a su profeta Daniel del foso de los leones. Y estos leones estaban hambrientos. ¿Por qué les digo que los leones estaban hambrientos? Lo vamos a ver en los versículos siguientes.
Daniel capítulo 6, versículo 24. Después que el rey se alegró mucho a causa de que Daniel estaba sano, que lo mandó a sacar, que le ofrecería quizás un banquete, lo abrazó, se alegró con él. El versículo 24 dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Aproximadamente hay 206 huesos en el cuerpo, y aquí dice quebraron todos sus huesos, lo que indica que esos leones estaban tan hambrientos y feroces que se comieron a toda esa gente. La trituraron porque habían establecido un plan macabro en contra de un hombre de Dios. De la misma manera, todo el sistema falso del fin del tiempo, cuando quieran ellos ir a matar y destruir al pueblo de Dios, al pueblo santo, ellos son los que van a ser destruidos con el resplandor de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Ahora hay una enseñanza importante que la encontramos en el versículo 25. La palabra de Dios dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos que estaban bajo su dominio, a todas las naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es dada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Y especifica, de Daniel. Él tenía otros hebreos allí en su reino, que eran sus súbditos, que eran sus siervos, que tenía por administradores, pero hace única y exclusivamente referencia a Daniel, que se mantuvo fiel en todo. Y continúa diciendo la palabra de Dios: porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Daniel ya le había enseñado a ese rey que un fin vendría. Daniel ya le había enseñado a ese rey que el reino de Dios permanecería para siempre. Así como se lo enseñó a Nabucodonosor, también se lo enseñó al rey Darío, lo que indica que tú y yo también debemos enseñar de los acontecimientos que están por venir a nuestros jefes, a nuestros superiores, si somos jefes, a nuestros súbditos, a todas las personas que se relacionen con nosotros. Y miren lo que este rey pagano continúa diciendo: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Así que la Biblia nos muestra claramente que este es un rey transformado ahora por la palabra de Dios. Ya no está de espaldas a Dios. Ya no es un rey pagano. Ahora es un rey que abre su boca para dar gloria, honra al único que la merece, que es al Dios Todopoderoso. Pero ¿por qué este rey dice esas palabras? Por el ejemplo, por el testimonio de la vida de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Tú y yo también debemos mantenernos en oración, en comunión con nuestro Dios, porque hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy hay situaciones caóticas en nuestra vida. Hoy quizás nosotros no estamos en un foso con leones, pero estamos en el foso de la desesperación, porque situaciones de esta vida nos agobian, nos maltratan. Pueden ser dificultades económicas, problemas con los familiares, pueden ser enfermedades. Y el Señor está dispuesto a obrar un milagro en nuestra vida y sacarnos de ese foso, engrandecernos, salvarnos, sanarnos, para que nosotros demos testimonio de su palabra. El Señor, Dios Todopoderoso, quiere obrar un milagro en tu vida. Te invito a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos,
Para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Nos encomendamos a ti y pedimos, oh Dios, que obres un milagro poderoso en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz, la bendición y la protección de Dios sean contigo. Te invito a suscribirte a mi canal y compartir este tema con tus familiares y amigos. Dios te acompañe.